Inge, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas. Chicos, de la dirección de carrera están llamando a una reunión. Yo creo que en 5 minutos ya escucho y regreso, ya no sé. Sí, Inge. Ok, Inge.
un nivel de 1 metro.
Ya, chicos, entonces empezamos. ¿Me escuchan normal? Sí, profe. Ya, entonces, por favor, bájese en este paquete que está aquí, en la plataforma. Está un archivo, bueno, están varios archivos de Simulink, uno de MATLAB empacado con los datos, ¿ya? Entonces, cuando lo desempaquen, van a tener estos tres archivos Simulink y van a tener este de datos, ¿de acuerdo? Ya. Primero les explico qué es el de datos para que ustedes lo armen en casa. Hasta que abra eso. Ya, entonces miren, tengo esto conectado, ¿no? En la placa Arduino. Lo voy a hacer de esta manera. Y está así, ¿no? Bueno, aquí antes tengo un buffer. Perdón, así. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el analog input 0, ¿no? El analog input 0 del Arduino. Y este sería RRC. Y aquí tengo conectado otro buffer. ¿Okay? Y acá tengo conectado el Digital Output 7 del Arduino. Ya. Bueno, esta es la referencia. Estos están polarizados. ¿Verdad? Ya. Y lo tengo así. Entonces, una vez que lo armen de esa manera, con este programa, chicos, pueden hacer la lectura. ¿Ya? Entonces, expliquemos aquí. Miren, aquí este es un generador de pulsos, ¿no? Cada 2 segundos emite, perdón, no se ve, creo que eso. Ya, entonces miren, en este programa tenemos aquí un generador de pulsos, ¿no? Es decir, nos envía un alto y un bajo. Tenemos un periodo de la señal de 200 samples. Bueno, eso significa que si mi sample time es de 100 hercios, es decir, 0.01, esto quiere decir que 200 samples, ¿no es cierto? 100 hercios significa que 100 muestras por segundo, ¿de acuerdo? 200 samples, perdón, en 2 segundos tendría 200 muestras, ¿de acuerdo? Con este sample time. Entonces eso quiere decir que la señal que voy a sacar tiene un periodo de 2 segundos. Y fíjense que el ancho
se da en samples, ¿no? El ancho, entonces está en 100, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que un segundo en alto, un segundo en bajo. Estamos sacando una señal, puede ser PWM, ¿no? Con un ancho de pulso del 50%, el periodo a 200 muestras, ¿no? Y el sample time 0.01. Ya, listo. Como este envía 1.0, miren, 1.0, ¿de acuerdo? Y si envío este 1.0 a través del pin digital del Arduino, lo que voy a obtener es una salida digital, ¿de acuerdo? Esa salida digital del Arduino es 5 voltios, ya, es 5 voltios. Entonces, pero le genero con una amplitud de 1. Sí la ven ahí, ¿no es cierto? Se genera con una amplitud de 1. Entonces ahí está, miren, el pin 7, ¿de acuerdo? Ahí está el pin 7, en donde yo le conecté el generador de pulsos para controlar el circuito. Ya. Tenemos la lectura análoga, el analog input del Arduino, está con un muestreo de 100 Hz igual. Acuérdense que ayer decía que para muestrear el circuito este de aquí, que tiene un capacitor de 1 microfaradio, necesitaría al menos un tiempo de muestreo de 0.02. Bueno, le puse uno más chiquito, ¿no? 0.01, y con eso puedo leer tranquilamente los cambios del capacitor. ¿Ok? Está la típica conversión de voltios de cuentas a voltios, ¿de acuerdo? Y de tal manera que en esta variable UOUT tenemos almacenado la salida del circuito RRC, ¿de acuerdo? Este 5, pues simplemente mando a almacenar en esta variable uInput, se envía a almacenar la entrada del circuito, ¿de acuerdo? El voltaje de entrada. Y este bloque de aquí es un bloque que nos permite almacenar el tiempo de simulación, ¿no? Ya. Muchas veces el MATLAB, el Simulink, nos genera una variable T-out, tiempo de salida, ¿no? No siempre corresponde al tiempo de muestreo. Por eso siempre yo pongo un reloj, ¿de acuerdo? Un reloj, un digital clock, conectado a un bloque de toWorkspace. Este toWorkspace le ponemos el nombre de la variable, este le podemos dejar infinito para que nos deje almacenar la cantidad de datos que querramos. Siempre le pongo aquí, para que sea más cómodo, un array de 2D. Ok. Puede ser que por sus versiones, cuando así pongan estos datos, les va a aparecer al ejecutar una variable ANS, ¿de acuerdo? Una variable ANS. Al momento de ejecutar este modelo de Simulink, al menos eso pasa en las versiones 2020 para arriba, ¿no? Entonces, hay que desempacar ese tipo de datos, ¿ok? Hay que desempacar, no sé, cuando ejecuten el modelo en casa, armen su circuito y ejecuten esto, pues ahí van a revisar esa variable ANS. Bueno, a mí lo que me sucede es que al momento de ejecutar el programa, me aparecen las variables que yo puse en el Simulink, ¿no? Me aparece el input, el voltaje de entrada, me aparece el voltaje de salida y me aparece el tiempo que dura la simulación. Esto es muy importante para varias tareas que vamos a necesitar hacer. Ya. Ok. Entonces, una vez explicado eso, es este archivo, ¿no? Y qué es lo que tengo conectado. Lo que vamos a hacer ahora es explicar los conceptos del modelo de caja blanca, el modelo de caja gris, perdón, el modelo de caja blanca, caja negra y de caja gris, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer, y ustedes lo van a hacer en casa con el circuito RDC, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir otra vez la pizarra, damos unos conceptos y volvemos a esta parte de aquí, ¿ya?
Sin stable. Déjenme mover un poquito más. Ya, chicos, entonces, en el modelo de caja blanca del circuito es cuando nosotros conocemos todos los nominales del sistema. En este caso, conocemos las resistencias, conocemos el valor del capacitor y escribimos un modelo matemático a partir de leyes físicas. ¿De acuerdo? Bueno, por cualquiera de nodos, malla o lo que ustedes quieran, escriben el modelo matemático de esto, puede ser por impedancias, primero escribimos esta paralelo, luego escribimos esta serie, y al final vamos a obtener una función de transferencia. Aquí está escrito este de aquí. Eso es un modelo de caja blanca, porque conozco todos los elementos del sistema y conozco todos los nominales del sistema. Yo puedo decir que ese es un modelo de caja blanca. ¿Ok? Ya, y con eso nosotros podemos hacer cualquier análisis. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, modelo de caja blanca es que cuando yo conozco la estructura del sistema y todos los nominales de los elementos del sistema. En este caso, las resistencias y el capacitor. En el caso del motor, conozco su inductancia, de un motor de seno, conocemos la inductancia, conocemos el momento de inercia del rotor, conocemos la resistencia de las bobinas, ¿de acuerdo? Conocemos la constante mecánica, la constante electromecánica del motor, conocemos el coeficiente de rozamiento, es decir, todos los parámetros del motor son conocidos y al momento de escribir yo el modelo estoy obteniendo un modelo de caja blanca, porque conozco todos los parámetros. Ahora, por ejemplo, suele pasar, ¿no? Que por ahí me encuentro un motor viejito que viene en una máquina y ese motor, qué sé yo, es de los años 80, ya hasta dejaron de producirlo en serie y no se encuentran los datos en el internet, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es le ponemos un encoder, le damos un voltaje de entrada al motor y mediante el encoder calculamos sus revoluciones a la salida. A partir de eso, lo que hacemos es ajustar una curva que describa esa respuesta y lo que estamos haciendo es un modelo de caja negra. No nos interesa la estructura en sí del sistema, cómo está hecho por dentro, sino nos interesa más su respuesta a la entrada que le estamos dando. Eso se conoce como el modelo de caja negra. ¿Ya? Ahora, volvemos al modelo de caja blanca del motor DC y pensemos, ¿no? Que lo compramos nuevito. Nos dieron los datos, el datasheet, como le conocemos, del motor. En base a esos datos, lo que hicimos fue calcular, como hicieron el taller de ayer, calcularon los coeficientes KM, KE, L, se viene dado y cosas así. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es escribir un modelo de caja blanca. Pero suele pasar que por el uso, ¿de acuerdo? Por el desgaste, algunos de los parámetros variaron. Por lo general aparece un coeficiente de rozamiento por el desgaste, porque hay que cambiar rodamientos, porque hay que engrasar y por muchos factores, ¿no? El clima va a depender en dónde estuvo trabajando. Entonces, los coeficientes del motor van a variar. Ya no son los mismos como al inicio, cuando ya lo compré nuevo, sino que algo va a ser diferente. Entonces, por lo general suele aparecer en el caso del motor un rozamiento, ¿no? En el caso de los circuitos eléctricos, pues las resistencias van perdiendo sus nominales porque las hacen con ciertas tolerancias dependiendo de la temperatura de trabajo. Nosotros no sabemos si hubo sobrecalentamiento en los regímenes o en los modos de trabajo de la máquina o del sistema que estamos trabajando. Entonces, los nominales de los elementos suelen perderse, ¿no? Ya no son los mismos de antes. Entonces, lo que hago ya no es identificar la respuesta del sistema a una entrada, sino que ahora lo que hago es identificar un parámetro o varios parámetros del sistema que yo considero que se han modificado debido a ciertas circunstancias. O suele pasar que en el caso, por ejemplo, digamos, de los motores DC,
suele pasar que en las tablas de nominales nos dan valores como por ejemplo el voltaje de alimentación nominal, las revoluciones nominales, la corriente de arranque, el torque de arranque, que eso viene, ¿no? Por lo general en los datos del motor, la curva del torque, si nos dan eso súper bien porque podríamos de ahí sacar la constante mecánica. Y la resistencia, pues de las bobinas tendríamos que ir con un equipo de medición y medir la resistencia. La inductancia es ya un poco más complicado, ¿no? Tendríamos que hacer un banco de pruebas para poder medir y en ciertos casos calcular la inductancia. Y lo mismo va a pasar con el momento de inercia. Pero podemos evitarnos muchas veces de esos cálculos y lo que hacemos es identificar esos parámetros, ¿no? Si bien es cierto, el datasheet me da valores como voltaje, corriente, torque, velocidad nominal y algunos cuantos más. Hay algunos que no me los da y lo que haría es yo simplemente calcularlos o identificarlos en este caso, ¿ya? Entonces, esa práctica vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer una prueba de lo que es la caja gris. Ya está la caja gris, ¿no? Y ustedes ayer hicieron un taller con caja gris, ahí está, perdón, con caja blanca. Ahí está la caja blanca, ¿de acuerdo? Esa es la caja blanca. Y lo que vamos a hacer ahora es la caja negra. Entonces, lo que yo tengo conectado para la caja negra es este circuito. Ustedes pues lo pueden armar hoy o después de la clase en casa y ponen su capacitor, ¿de acuerdo? Ya, una vez que lo tienen armado, chicos, traten de mantenerlo armado porque algunas cositas de aquí voy a utilizar en proyectos también, entonces para no gastar en diferentes plantas, pues esta es universal, ¿ya? Y nos permite de lado y lado explicar algunos conceptos. Bueno, entonces miren, como yo conozco ya los parámetros, ustedes también podrían conocer, ¿no? Exactamente, si ustedes miden con un multímetro la resistencia, van a ver que no todas son de 100 exactas, ¿no? Sino que van a ir variando un poco. Pero bueno, nosotros para construir el modelo de caja blanca, asumimos que son de 100 exacto, K, y el capacitor es de 1 microfaradio. Ahora, si el capacitor fue cambiando el nominal o ha ido variando el nominal, como es muy difícil, es decir, no es que voy a conseguir un capacitor de 1.1 microfaradio o 1.2 o 1.3, ¿no es cierto? Porque los saltos son bien grandes cuando se habla de capacitores. Entonces, para compensar eso voy a elegir, bueno, voy a dejar que el capacitor varíe voy a asumir, perdón, que no ha variado el capacitor, así haya variado, voy a asumir que no varió el nominal y para compensar lo que voy a hacer es variar las resistencias, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, bueno, para esto, lo que van a hacer, bueno, primero ya descargarse ese archivo que les dije, lo desempacan y lo ponemos aquí de este lado, ¿no? Lo tenemos en el current folder. Yo simplemente voy a hacer un CLC, un clear roll para empezar de nuevo. Ya. Y doble clic y lo desempacamos, ¿no? Doble clic y ya está. Ya, entonces tenemos 3 variables, las que les había mencionado en el modelo de Simulink. Tenemos el voltaje de entrada del circuito, tenemos el voltaje de salida y el tiempo que duró la simulación. Todos un tiempo de muestreo de 100 hercios. Ok, ahora lo que voy a hacer es graficar, ¿no? Hacemos un plot, pongamos un plot aquí, para ver qué tenemos. Ponemos time o input, time output. Y ahí está. Entonces esto fue lo que hice, ¿no? Entonces, miren, cada 2 segundos sale una señal, ¿de acuerdo? La mitad en alto, la mitad en bajo. Eso eran los 100 samples que yo decía que va a estar arriba, los 100 samples que va a estar abajo. En total 200 samples, ¿no? Con un tiempo de muestreo de 0.01. Eso significa que 100 muestras va a haber en un segundo.
2 segundos, 200 muestras. Otra vez la señal es de 200 muestras, por eso dura 2 segundos. ¿Cómo es del divisor de voltaje? Miren, 5 voltios, 2.5, ¿de acuerdo? Y la carga del capacitor. Entonces, sí, con una herramienta de Zoom lo que podríamos hacer es aumentar eso para verlo de mejor manera. Lo hago así. Entonces está, miren, la carga y descarga del capacitor. Bien. Con estos datos, nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo de identificar un modelo, ¿de acuerdo? En base a esta dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un modelo de caja blanca, perdón, de caja negra, ¿no? Porque no conozco, voy a asumir que solo cuando tenemos estos datos, chicos, o sea, esa es la tarea, ¿no? Tenemos estos datos, lo que hice fue ejecutar este modelo de Simulink, recolecté esos datos y esta dinámica es la que me da. Entonces, en base a eso voy a definir un modelo. Ahora, al momento de identificar un modelo, ustedes no es que no saben qué es, ¿no? O sea, no es que les mande al compañero, mira, toma, haz un modelo de esta cosa. Siempre tienen que decir, no, miren, es un motor con reducción, es un circuito RRC, es un circuito que tiene una bobina, es un circuito que tiene un arreglo entre bobina y capacitor. Entonces, al menos deben tener una idea del fenómeno físico que representa, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan elegir la mejor función de transferencia o el mejor modelo para esta dinámica, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, bueno, en nuestro caso, si sabes también, o si uno sabe bien matemáticas, lo que entiende es que es una función exponencial, ¿de acuerdo? Y por lo general esa función exponencial es de primer orden, la resolución, si esa es una dinámica de un sistema de primer orden, la función va a ser exponencial, entonces asumimos que el sistema va a ser de primer orden. Bueno, como está el capacitor, vemos una resistencia, la física misma nos dice que la descripción de ese modelo, para la descripción de ese modelo voy a ocupar un sistema de primer orden. Y ya está. Puedo utilizar uno de segundo, puedo utilizar uno de tercero, igual me va a dar una descripción, pero en cambio me va a ser muy pesada o va a ser muy pesado el momento de realizar la ley de control. ¿De acuerdo? Entonces, mientras menor sea el grado del modelo, ¿de acuerdo? De la ecuación diferencial, el orden de la ecuación diferencial o el grado del polinomio que vamos a usar en la función de transferencia, mejor, ¿no? Porque al momento de realizar la teoría de control, perdón, el modelo de control, entonces no va a ser una tarea muy complicada, ¿ya? En este caso veo que es un modelo de primer orden y en base a eso voy a hacer. Bueno, también sabemos que en el modelo de caja blanca nos dio un modelo de primer orden. Entonces, miren, en la parte acá de arriba que dice apps, ustedes tienen un tool, recuerdo que se llama System Identification, ¿no? Eso creo que está aquí en Control System. Bueno, algunos ya lo tenemos acá arriba y le dan clic ahí. Bueno, tal vez ya hicieron una práctica de este modelado, pero la vamos a recordar. Entonces ahora vamos a hacer la caja negra. Eso significa que la estructura no me interesa qué le di a la entrada, qué tiene la salida, y en base a eso voy a escribir un modelo que se le aproxime. Entonces vamos a importar datos. Los datos ya deben estar cargados ahí. Para hacer esto necesito los datos de entrada y los datos de salida. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a hacer import data. Entonces, yo tengo guardado, como utilicé Simulink, tengo datos en el dominio del tiempo. ¿Okay? Entonces, seleccionamos dominio del tiempo. Aparece esa ventana en donde me dice, ¿qué le diste de entrada? Entonces le di este uInput. ¿Qué le diste a la salida? Le di este uOutput. ¿De acuerdo? Ya. Starting time. Como usé Simulink, el tiempo de inicio fue 0. Ahora, esto puede también cambiar a pesar de que use Simulink. Ustedes pudieron haber puesto un step. Vamos acá al modelo. Aquí pudieron haber puesto un step que se dispara a un segundo. Entonces, aquí deberían decirle que la dinámica empieza en el segundo en el que está seteado el step time, ¿no? Para que tenga en cuenta ese retraso en el tiempo de un segundo, si lo ponen así.
como yo inicio, apenas inicia la simulación, pues ya envío un alto, entonces le vamos a poner 0. El sample time debe ser el mismo que utilice en los bloques. Bueno, chicos, que en mi barrio estuvieron haciendo unos trabajos y está peor que antes. Ya, ¿dónde nos quedamos? Start time. Sí, ahí. Ya. Entonces, miren, el sample time debe ser seteado igual que todos los bloques, ¿no? Entonces decimos que el sample time debe tener un muestreo de 0.01. Ya. Listo. Entonces, esto es lo principal que hay que saber, ¿no? La entrada, la salida, cuándo empieza la dinámica, en mi caso en 0, y el sample time. Entonces ponemos 0.01, que ese fue el que utilicé. Y le damos en import. Ya, entonces ya están los datos. Miren acá, my data. ¿De acuerdo? Le voy a cerrar porque ya no necesito de esta ventana. Podemos graficar, dale check aquí y graficar si es lo que nosotros queremos. Y ahí está, ¿no es cierto? Este va hasta 2.5 y este va hasta 5, entonces normal. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ahí, normal. Listo. Y una vez que está esto ya cargado, lo que hacemos es acá hacer una estimación de la planta, ¿no? No de los elementos, sino de la planta. Vamos aquí. Lo que quiero es que me dé una función de transferencia. ¿De acuerdo? Puedo pedir que me dé variables de estado, pero como es uno de primer orden, pues simplemente una función de transferencia. Ya. Ahora, acuérdense en que decíamos que debemos conocer al menos de la física de los elementos que están ahí, ¿no es cierto? Interpretar para poder setear esto que está acá arriba. Primero, número de polos. Los polos son las raíces del denominador de la función de transferencia. Entonces, si decimos que es un sistema de primer orden, 1. El número de ceros son las raíces del numerador de la función de transferencia. Bueno, como es de primer orden sin ceros, entonces ahí le ponemos 0. Podemos elegir si queremos una función en tiempo continuo o discreto. Como yo les decía, en mecatrónica siempre vamos a tener las plantas en tiempo continuo, entonces le vamos a dejar ahí. Ya. Aquí asegurarnos del sample time, pero bueno, le damos estimate. Él va a resolver un problema de identificación, va a utilizar el método de los cuadrados menores, luego nos hace, tenemos un modelo en la función z, en la transformada z, luego aplica la inversa de Laplace, y una vez que tiene el modelo, pues aquí nos dice, miren, cuál es el porcentaje de ajuste, ¿no? Entonces está buenísimo, chicos, este porcentaje de ajuste. Y eso significa que elegí un buen modelo, es decir, al momento de elegir un modelo de primer orden, es decir, un polo y 0 ceros, ¿de acuerdo? Entonces me sirvió, ¿no? Ustedes podrían ir probando, es decir, ¿qué tal si le pongo uno de segundo orden, uno de tercero? Si la variación no es mucha, entonces, es más, yo aquí ya de una me voy por el de primer orden, no estaría probando con ninguno. Pero suele pasar que hay ajustes, por ejemplo, del 88%, que está bien, ¿no? 75% incluso, así está bien. ¿Por qué suele pasar esto, no? Que a veces tenemos 75, 88, que yo considero que es buena aproximación. Es porque cuando leemos información de los sensores, y más que todo, si son sensores que están conectados como un encoder a un motor DC, vamos a tener mucho ruido, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer el modelo es de encontrar una media de esa señal ruidosa. Entonces, por eso vamos a tener unos valores menores que esto, ¿no? Aquí como estoy alimentando los amplificadores por una fuente externa, al circuito, la entrada del circuito está como por el Arduino y pues por ahí puse un capacitor para proteger la entrada, ¿de acuerdo? No el de la planta, sino ahí pongo unos capacitores, entonces no hay mucho ruido. Pero ustedes también cuando hagan en casa, prueban esto y no tendrán mucho ruido. Les va a dar una aproximación.
mayor, me atrevo incluso a decirles mayor al 95%. ¿De acuerdo? Si lo hacen bien, mayor al ajuste en su planta al 95%. Eso está súper bien. Como les digo, aproximaciones 75, 80 para arriba es bueno porque muchas veces los sensores tienen mucho ruido. Ahora, si no es algo ruidoso, si no es algo ruidoso con un motor DC, por ejemplo, un sensor de nivel o algo así, la entrada, entonces sí hay que preocuparse, ¿no? Porque esas aproximaciones con algo que no es muy ruidoso, pues sí nos pueden causar problemas al momento de realizar la estrategia de control. Bueno, el MATLAB nos dice que ya tenemos un modelo bastante bien ajustado. Pongo close, cerramos close, y aquí aparece ya el modelo, miren, la función de transferencia. Entonces lo que hacemos es arrastrarle hacia el workspace. ¡Ting! Ya está. Entonces ya la tenemos en el workspace. Si se fijan, aquí hay una variable que dice tf1 transfer function 1. Si le ponemos tf1 enter, entonces ahí nos dice, miren, la función de transferencia que mejor se ajusta a los datos que yo acabo de leer. A los datos cuando conecté el circuito al Arduino e hice la lectura a través del simulink. Entonces, miren, me dio en forma general la función de transferencia. Está escrita en forma general. ¿Cuál es la forma general? Es A dividido para S más B, ¿no es cierto? S más B, esa es la forma general. Hasta un comentario nada más, ¿no? No lo voy a ejecutar. Esa es la forma general de una función de transferencia, ¿no? GS va a ser igual de primer orden. Ok. Para escribirla en forma canónica, en donde a nosotros nos interesa la ganancia K y nos interesa la constante de tiempo tau, ¿de acuerdo? Debo escribirla en forma canónica. Por eso decimos entonces que K va a ser igual. Entonces, lo que hago es sacar factor común del denominador, la B, ¿de acuerdo? La B. Y me quedaría que K, la ganancia del sistema, ponerle K gain, va a ser igual a A sobre B. ¿De acuerdo? Si sacamos factor común la B, ¿no? Y vamos a decir entonces que el tau o la constante del tiempo va a ser igual a 1 sobre B. ¿De acuerdo? De tal manera que si utilizamos esos reemplazos y escribimos la función de transferencia del sistema, nos va a quedar como K gain dividido para tau más 1, S más 1, ¿no? Tau por S más 1. Ya, entonces miren, la herramienta nos da una función de transferencia escrita en forma canónica y en forma general, y nosotros debemos escribirla de forma canónica. ¿De acuerdo? Entonces la voy a escribir ahorita, ¿ya? Lo único que hay que hacer es esos reemplazos que acabo de escribir. Kgain va a ser igual. Ya, pero nos toca capturar el numerador. A va a ser igual. Entonces decimos transfer function 1 punto numerator. Ya, entonces miren, en A calculamos el numerador. B es un polinomio, perdón, en el polinomio de la parte de abajo está el B que nos interesa. Pero entonces voy a calcular primero el polinomio y luego voy a separar B. Aunque podría hacerle de una vez, ¿no? Pero hagámosle paso a paso. Pondríamos transfer function 1 punto denominator. Fíjense, P es un vector porque son los coeficientes del polinomio de la parte de abajo, ¿no? Serían 1, 19.53. Si fuese de segundo orden, pues empezaríamos 1 y a continuación, ¿no? Entonces B va a ser este de acá, ¿no? No este, porque este es el que le acompaña a la S. Entonces B es esto de aquí. Entonces decimos B va a ser igual a P2, al segundo elemento de ese polinomio. Ya tenemos B. Ok, y ahora lo que podemos hacer es ya calcular la ganancia del sistema y el tau del sistema, porque entonces le ponemos que gain va a ser igual a sobre B, ¿de acuerdo? Y tau va a ser igual a 1 sobre B.
si se acuerdan, nuestro modelo era K era igual a 0,5, el divisor de voltaje, porque las R son iguales, las todas de 100, ¿de acuerdo? Y el tau era 0,05, pero miren, me dio 0,0512. Bueno, vamos a pensar que el capacitor está normal, ¿no? Que es de 1 microfaradio. Sí es de 1 microfaradio porque miren, 0,05. Sí, ¿no es cierto? Entonces sí los capacitores sí los hacen bastante exactos. Lo que yo diría que está fallando es que los nominales de las resistencias no están bien, porque fíjense, la ganancia simplemente es la división de R sobre 2R, ¿no es cierto? Entonces por eso da 0,5. Entonces la resistencia debería darnos 0,5 cerrado, pero nos da 0,4938. Eso significa que los nominales que estoy utilizando de las resistencias no son exactamente 100, ¿de acuerdo? Están cerca, pero no son. Ya. Y por eso esa diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner lo que en mi modelo de caja blanca le vamos a comparar con el modelo de caja negra, que ya lo tengo, y vamos a los dos a compararles con los datos reales. Los datos reales que leí son U input, U output, ¿ya? Entonces, bueno, antes de hacer eso, lo que debo es crearme dos entradas para Simulink. Una sola, ¿no? Que sería en realidad la salida. La entrada no me interesa. La salida me interesa más. Entonces vamos a ponernos un voltaje de salida U output. ¿De acuerdo? Va a ser igual. Para Simulink, lo que estoy haciendo es simplemente preparando una entrada para Simulink. Las entradas de Simulink deben estar formadas por dos vectores. La primera columna de ese vector, perdón, sí, no, por dos vectores. El primer vector es el vector tiempo, el segundo vector debe ser los datos con los que quiero trabajar. Entonces, miren, por eso yo había guardado la variable tiempo, ¿correcto? Coma, y los datos con los que quiero trabajar. En este caso, quiero trabajar con la salida, porque quiero comparar la salida real del sistema versus el modelo de caja blanca y versus el modelo de caja negra, ¿no? Que acabamos de calcular. Entonces, estos son los datos reales. Le pongo punto y coma. Fíjense en que U out es una matriz de dos columnas, dos vectores. La primera columna es el tiempo, la segunda columna es el valor en sí, ¿no? La salida real del circuito. Ya. Aquí tengo, miren, uno que dice comparación. Está haciendo la comparación. Vamos para acá arriba. Ya, ahí está la comparación. Nos falta aquí, bueno, le había hecho K, le vamos a poner K gain, que era el nombre que le puse, K gain. Okay. El tau, si está el tau calculado, y aquí, ok. Aquí le voy a poner un nombre que le vamos a poner, este es el modelo de caja negra. Caja negra. Lo mismo, pero con los valores que pensamos que eran nominales, de una vez las voy a escribir, ¿no? Le vamos a poner aquí 0.5 y acá era 0.05. En cambio, este es el modelo, perdón, este es el modelo, así está bien, este es el modelo de caja blanca, ¿no? Este fue el modelo de caja blanca. Cuando pensábamos que las resistencias estaban todo bien, que todas eran de 100 y el capacitor de 1 microfarad. Entonces, pero igual le vamos a dar la misma alimentación. ¿Okay? Y voy a aumentar aquí otra entrada, vamos a poner 3. Uno para el modelo de caja negra, otro para el modelo de, perdón, de caja blanca, caja negra, y para los datos reales. Entonces déjenme borrar esto así. Ahí tenemos caja blanca, caja negra. Y este es un from workspace, ¿no? Es este bloque que está aquí donde dice sources y se llama este bloque from workspace. Lo saqué para acá. Esta es la misma entrada que usé que usamos al momento de leer los datos del circuito, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos lo mismo, es exactamente lo mismo, con el mismo sample time. ¿Ya? Con el mismo sample time.
claro, como la salida es 1, máximo la amplitud es 1 de esta señal, pues le pongo este 5 para simular. Acuérdense que cuando ustedes envían uno lógico por cualquier pin digital de su Arduino, en realidad tienen una salida de 5 voltios, ¿verdad? Por eso le pongo este 5 aquí. Y esta es, miren, la señal que acababa de hacer ahorita en el workspace. Entonces ahí está, miren, out, que es el voltaje de salida. Esto no tocamos, que él mismo lo defina. Lo que sí debemos poner es el tiempo de muestreo, que debemos saber el tiempo nuestro de muestreo. En el caso de esta clase, pues aquí está, ¿no? El tiempo de muestreo. Esto es algo que debemos saber siempre, ¿no? El tiempo de muestreo. Y es una palabrita que de aquí, al menos en lo que respecta a sistemas de medidos de control automático, ese va a ser, creo que, la palabra que más diré todos los días, ¿no? Tiempo de muestreo. Y ese debe ser igual, no tanto aquí como en este momento de la comparación. Voy a comparar. Acuérdense que esta es la caja blanca cuando escribimos las ecuaciones y conocemos los nominales. La caja negra es cuando yo obtengo un modelo matemático a partir de datos de entrada y datos de salida. Aquí están las salidas del circuito y vamos a comparar los tres. Me interesa a mí utilizar el modelo que más se aparezca a los datos reales, no al modelo de caja blanca, sino a lo que tengo en realidad, ¿de acuerdo? Y si todo se parece bien a la caja blanca, súper, ¿no? Pero lo que yo debo utilizar es el modelo matemático que más se parece a los datos reales, ¿ya? Entonces, ahí, el modelo de caja negra es el que está, perdón, de caja blanca, es este de aquí, el de la línea negra. ¿Por qué? Porque es el que justo llega, miren, a los 2.5, ¿no? Como exacto, ahí. ¿Por qué? Porque es un modelo matemático. 0.5, ¿de acuerdo? 0.05 el tiempo, está bien. Bien. Pero como no tengo exactamente eso, es decir, no tengo resistencias de 100 exactas conectadas ahí, entonces el modelo de caja negra me dice que la curva debe ser otra. Yo creo que es la curva, sí, es la curva azul. ¿Ya? Entonces la curva azul, este es el modelo de caja negra. Es el modelo que se ajusta a los datos reales. Ahora, ¿cuáles son los datos reales? Estos de aquí que ustedes les ven como escalera. ¿Por qué se ven como escalera? Porque pasaron por el conversor análogo digital del Arduino, que es el analog input. ¿De acuerdo? Y aquí está. ¿Cuánto dura cada escalera? Esa es la pregunta. Si ustedes miren esto de aquí acá, 2.24, 2.25. Si restan los dos, 0.01, ¿cierto? Ese es el tiempo de muestreo. Cada 0.01 voy a hacer una lectura del circuito, ¿ok? Entonces, por eso lo ven como escalera, porque cada 0.01 se hace una lectura. Y si ustedes se fijan en estas graditas, pues sí, miren, 2.25, 2.26, restamos, nos da el sample time. Ya. Y la curva que mejor se aproxima es, obviamente, la caja negra, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que les digo, ¿no? Por el desgaste, porque no nos venden los nominales que son, porque tienen tolerancia a los elementos. No digo que estén mal, no que hagan, pero por eso suele pasar que hacemos un modelo de caja negra para validar nuestro modelo de caja blanca. En este caso, chicos, como yo ya tengo un modelo matemático, el modelo de caja negra, voy a utilizar el modelo de caja negra para luego hacer el sistema de control. Pero como la diferencia no es mucha con respecto al modelo de caja blanca, tampoco nadie me impide de hacer un control para el modelo de caja blanca y que funcione para el modelo de caja negra. ¿De acuerdo? Ahorita yo podría hacer un controlador para cualquiera de ellos que me va a funcionar. ¿Ok? No es mucha la diferencia. Suele pasar que sí es mucha la diferencia, al menos cuando en los modelos electromecánicos y mecánicos el rozamiento debido al desgaste, debido a que no se hace un buen mantenimiento, ¿de acuerdo? Sube el rozamiento y eso provoca grandes diferencias entre los dos modelos. ¿Ok?
Ya. Ahora, el que nos falta hacer es el modelo de caja gris. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el modelo de caja gris? Un parámetro no funciona. Bueno, en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Una de las resistencias, no sé cuál es el valor nominal. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, cuando armaron la placa y para que no les copien, les lijaron y les borraron los nominales, pintaron, no aparece el código de colores de las resistencias. Bueno, por muchas razones, ¿no? Así queremos copiar. O simplemente, pues, por el desgaste y no sé cómo ha sido, bajo qué condiciones ha trabajado, como para tener una idea del desgaste que sufrió ese nominal. Entonces, voy a armar el modelo físico de este circuito. Lo que hacemos es, vemos el circuito, ¿de acuerdo? Veo el modelo, armo uno parecido en alguna herramienta CAD y resuelvo un problema de identificación de los parámetros que no conozco. ¿Ok? Ahora, esto, o sea, los tres se deben hacer. El modelo de caja gris, por lo general, si es algo a donde nosotros sabemos que estuvo trabajando, un sistema que estuvo trabajando por mucho tiempo o por determinado tiempo, y no necesariamente se va a cumplir que el modelo de caja blanca lo describa bien, ¿no? Entonces, sí debemos comparar el de caja blanca con el de caja gris por algún parámetro que no conozcamos. Si conocemos todos, pues está bien, ¿de acuerdo? Si conocemos todos, pues ya está caja blanca. Ahora hagamos el de caja gris. Lo voy a hacer acá arriba. Está el otro archivo. Si lo abren. Mientras se abre, les voy explicando qué tiene. Ya. Ajá. Entonces, miren. Cuando vamos a hacer la identificación de los parámetros del sistema, ya no del sistema, chicos, son de los parámetros del sistema, necesitamos dejar como obvio, debemos dejarle como eh, con un input, con simplemente un bloque de input, la entrada y con un bloque de output la salida. Hay cositas que debemos asegurarnos primero. Si esta es una entrada de voltaje, en el bloque Simulink Converter, de Simulink a Physical Converter, debemos darle una ayudita y decirle que lo que va a entrar es voltaje. Porque por lo general le dejamos así, ¿no? Lo dejamos así. Claro, el Simulink es bastante, en este caso, amigable, porque él mismo va a determinar qué unidad es. Si del lado derecho puse un voltaje, una fuente de voltaje controlada, entonces asumo que lo que ustedes están enviando es voltaje, ¿no? Entonces, a veces como que él ya resuelve, pero sí le podemos dar una ayudita para que el algoritmo de resolución sea mucho más rápido, entonces le seleccionamos la unidad, ¿no? Voltios, apply. Aquí está la fuente de voltaje controlada, tenemos las resistencias y tengo el capacitor. Miren, abrimos el capacitor que es microfaradio, como les decía, este le hacen bastante exacto, no hay ningún problema en esto. Vamos a asumir que esta resistencia está bien, ¿de acuerdo? Esta está bien. Entonces la pongo como 100K. Pero esta, no sé, esta tal vez sufrió desgaste, ¿de acuerdo? Estuvo por ahí cerca conectado en la misma pista algún elemento que consumía mucha corriente. Bueno, vamos a pensar que esta resistencia, que le vamos a llamar R1, es la que no funciona. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que voy a hacer primero es ponerle como variable, es decir, no sé qué es, le pongo R1 porque no sé el nominal, ¿de acuerdo? Le ponemos apply, ok. Y luego, aquí, lo que hacemos es darle un valor inicial, por ejemplo, 0, o sea, no hay ningún problema. Ya, ojo, otra vez esto no se puede hacer si no sabemos del concepto físico, ¿de acuerdo?
no podemos poner resistencias con valores de menos 0,1. Eso no existe, ¿no? Menos 0,1 punto, perdón, menos 1K, menos 10K. Eso no existe. Todos los coeficientes, todos los nominales de un modelo son positivos, ¿de acuerdo? 0 más. Entonces, es algo muy importante que debemos siempre pensar, porque a veces resolvemos sin tener el criterio y ponemos valores, porque el modelo matemático me resuelve lo que sea, y como es un modelo matemático puede haber respuestas positivas como puede haber respuestas negativas. A veces tomamos la negativa, ajusta bien el sistema, pero luego al momento de realizar la estrategia de control, no voy a poder controlar, ¿no? Peor, se me va a hacer inestable. Acuérdense que un polo, eh, que un polo negativo, pues ya me afecta todo, ¿no? Ok, ya. Entonces, bueno, hacemos un break y luego continuamos con esta identificación. Ya,
Ya, entonces, chicos, nos quedábamos perdón, que vamos a hacer la identificación de la caja gris, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo por acá. Para la caja gris, lo que hay que hacer es armar el circuito, el CAD del circuito, ¿de acuerdo? Y poner el valor de la resistencia o del nominal que no conocemos como variable y darle un valor aproximado, ¿no? Bueno, si no lo saben, pues ahí le ponen. Considera que son coeficientes nominales, ¿no? Ya, una vez que está el archivo, pues no se olviden de guardarlo con un nombre y van a la parte de arriba donde dice Analysis. Ustedes, las nuevas versiones deben tener dentro de este menú una parte donde diga Analysis, correcto, y vamos a seleccionar donde dice Parameter Estimation. Entonces le damos ahí. Ya, entonces nos aparece la herramienta para identificar parámetros. Esto es muy útil cuando... Disculpe. Ujú, ujú. ¿Me escucha? eh, es- yo en el Simulink yo solamente tengo Simulation Debug Modeling Format. Solo tienen el simulation, ¿qué? Mateo está en aplicaciones mismo. En apps mismo. Simón, Ya, súper. ¿Ya le encontraron? Ya, entonces miren chicos, ahí lo que vamos a hacer es, primero, nuevo experimento, ¿de acuerdo? Nuevo experimento. Aquí le tenemos que dar la entrada y la salida del sistema. ¿Ok? Ya. Para la caja negra utilizamos los mismos datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Aquí dice, miren, especifique la entrada, la salida medida, la señal de salida medida por el experimento que hicimos, ¿no? Entonces, entre corchetes ponemos el tiempo. Por eso es muy importante que para este tipo de actividades guarden siempre el tiempo de simulación. ¿Ok? Coma y el nombre de la variable uout. Le damos enter y aquí me va a decir la dimensión de la variable que hemos cargado, ¿no? Es uout, ¿de acuerdo? Y el vector tiempo. Ahora me dice aquí especifique la entrada. Entonces, corchete, ¿de acuerdo? Y lo mismo, time, siempre el tiempo primero, ¿no? uInput. Ya está, ¿de acuerdo? Podemos ponerle OK, plot, podemos poner los valores. Y ahí podemos graficar algunas cosas más. Lo que me interesa aquí es luego seleccionar los parámetros. Entonces le damos asegurarnos, porque puedo tener varios experimentos, ¿no? Varias pruebas. Pero bueno, lo que hice fue más bien poner en un modelo, en una sola señal, varias pruebas, ¿no? Ven que tengo varias altos y bajos del capacitor. Algunos lo que hacen es mandan un alto, apagan, guardan ese experimento. Luego mandan otro, hacen otro tipo de prueba o una rampa o lo que sea. Entonces hacen ese tipo de experimentos. Ya. El nuestro es bastante simple, ¿no? Luego vamos a poner aquí seleccionar los parámetros. Ponemos seleccionar parámetros. Experimento. A ver qué me está diciendo. Por ahí está cerrado. Deben verle, ponemos ahí. El experimento. Y tampoco quiere graficar. Ahí está. Bueno, sí que se cargaron los datos, ¿no? Ahí está la salida y ahí está la entrada. Déjenme editar el experimento.
Doble clic en el experimento. Le pulso que es R1. LR. Profe, me parece que en el command window no le dimos a enter al R1 igual a 0. Ah, verdad. Ya. Gracias. Sí, ahí está. Y es R1, ¿no? R1. Listo. Ya, entonces ahora sí, ¿no? Porque debe estar... ¿Dónde estás? Por aquí. Y le damos select parámetros. Ya, ahora sí, ya se creó la variable cuando le dimos el valor inicial o el current value o alguno aproximado que sepamos, ¿no? También pudo haber empezado con 100. Acuérdense que yo asumo que debió haber sido 100, pero si no conocemos, pues le damos un valor. Ya simplemente le damos clic ahí, ok. Y ya está. Miren, acá si le dan doble clic en el experimento nos va a aparecer este diálogo, ¿no? Extendemos. Y otra vez, ¿no? Aquí es muy importante especificar los límites. Si decimos que son coeficientes, por lo general, o nominales, por lo general van desde 0 para arriba. Si yo sé que, por ejemplo, esa resistencia que está ahí puede estar entre los 10K y entre los 200K, entonces podemos poner un máximo y un mínimo, ¿no? Y así también disminuir. Bueno, le ponemos ahí y ya está, ¿no? Ok. Ya, entonces miren, tenemos los parámetros. Déjenme ver si se seleccionó los parámetros. Si está el parámetro R1 con 0 hasta infinito y la escala. También la escala es muy importante. Porque le estoy diciendo, por ejemplo, que busque de 1, luego 2, luego 3, y por ahí trabajo unos decimales. Pero ahí, por ejemplo, si estuviese resolviendo un problema de identificación de una inductancia bastante pequeña, por ejemplo, para motores DC, entonces la escala debería bajarle, ¿no? Son cositas que, bueno, uno mientras va resolviendo más cantidad de problemas de identificación, va aprendiendo a cambiar. ¿Ok? Ya. Entonces, una vez que están determinados los parámetros ya establecidos y también está determinada el experimento, lo que hacemos aquí es estimar. Aparecen la estimación de los parámetros o del parámetro. Aquí va a aparecer cómo va evolucionando el ajuste al modelo, ¿de acuerdo? Entonces miren, el modelo es el rojo. Cómo va variando el parámetro, miren, ya voy en 10. Y fíjense en el rojo cómo va disminuyendo, ¿no? La idea es que el simulated, la línea roja, se ajuste a los datos medidos que son la línea azul. ¿De acuerdo? Entonces miren, ya está. Ya se acercó bastante bien. Resolvió el problema prácticamente. Me dice algunas características. Okay, que fue encontrado con una tolerancia, un error bastante pequeñito. Okay. Y me da aquí el valor del nominal que ando buscando. En este caso, fíjense, en 100 algo. ¿De acuerdo? 100 algo. Entonces, bueno, si yo aquí cierro, esto también no hace falta ya, y vamos acá al workspace, nos fijamos en R1 y nos dice que la resistencia R1 debe ser de 103.0.900 ohmios, K, perdón, ¿de acuerdo? Y que eso se ajustaría bastante bien a lo que estamos buscando. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces me llevo al archivo donde estaba comparando todo, ¿no? Vamos a llevarnos esto. Command C. Aquí estábamos comparando y le voy a poner aquí. Command B. Ok. Entonces, bueno, aquí le vamos a poner el mismo bloquecito por acá.
Y por aquí le vamos a enviar a un nuevo, ¿no? Hagámosle de 4. Se va a ver todo ahí una locura, pero comparemos las 4. 4, apply OK. Ya, lo único que voy a hacer es que al real le voy a poner al último para no perderlo de vista ya. Entonces, perdón ahí el cruce de líneas, pero así lo vamos a hacer. Ok, el nominal, el real le vamos a poner al final. Sube por aquí. Ya. Entonces, miren, este es de 100, este es de un microfaradio y decimos que esta es la estimada, ¿no? La que debimos haber calculado mediante la tarea de identificación. Entonces le damos play. Y vamos a comparar. Ya, perdón, aquí me faltó decirle que es a 5 voltios, ¿no? Acuérdense que es de 0 a 1. Entonces aquí hay que ponerle esta ganancia o llevarse esa ganancia. Ya, aquí está la respuesta. Entonces vamos a ver otra vez el negro modelado de caja blanca y es ideal, ¿no? Considerando que todo es 100. Luego viene el azul, que es lo que asumimos nosotros, es los valores, la caja negra, ¿no? No pensamos en ningún valor, sino que decimos es el modelo de caja negra. Ya. Y entre el azul y parece que hay una verde ahí, ¿de acuerdo? No la logro, están montadas las dos. Es decir, el parámetro se ajustó bastante bien. Aquí parece que sí ven una amarilla. Déjenme si le cambiamos de color. Aquí más. Modelo caja negra, física con verde, está amarillo. Pongámosle de 2 para que se note, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, miren, el modelo de caja negra y la identificación del parámetro están bastante cerca, ¿no? Están bastante pegadas y están lo más parecido que se puede a los datos reales. Entonces, podríamos utilizar cualquiera de ellos en realidad, ¿no? Podríamos utilizar el modelo de caja blanca, podríamos utilizar el modelo de caja negra, se podría utilizar el modelo de caja gris, y los tres se aproximan bastante bien a los datos reales, que son estos que están como en una gradita. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, luego viene la tarea de control. Es decir, ahora nosotros lo que estamos haciendo ahorita es validando nuestro modelo. Decirle al ingeniero, bueno, o a las personas con las que estamos trabajando, o las que están diseñando el componente eléctrico o el componente electrónico, decirles que sí, que este modelo me sirve, ¿de acuerdo? El modelo matemático responde a la entrada y salida del experimento, ¿ok? Y con eso ya nosotros podemos trabajar un sistema de control. Ahora, la teoría que ustedes vieron de control, no vieron teoría de control aquí. Ustedes lo que hicieron era, o saben hacer, es sacar el modelo matemático y llevarlo acá. ¿De acuerdo? Porque les dicen los nominales. Si no tengo los nominales, aquí. Ya, con esta caja, modelo de caja negra, ya puedo hacer un controlador. ¿De acuerdo? Con ese ya podemos hacer un controlador. Y podemos decir también que nuestro modelo, ahorita hemos pasado la primera etapa del diseño del sistema de control, ¿de acuerdo? Que es el modelado de la planta. ¿Ok? Ya, hemos pasado la primera etapa. ¿Cómo la pasamos? Modelo de caja blanca. Modelo de caja negra con los valores reales. Modelo de caja gris, si es que en algún momento alguno de los parámetros no lo conozco. ¿De acuerdo? Ya.
pueden detener la prueba cuando hagan el modelo de caja blanca y lo comparen con el modelo de caja gris. ¿Ok? Si tienen el modelo de caja negra, perdón, modelo de caja blanca y lo comparen con el modelo de caja negra. Si ya tienen el modelo de caja negra, con ese pueden realizar el control. Si el modelo de caja blanca difiere mucho del modelo de caja negra, entonces significa que alguno de sus parámetros no está bien. Y si ese parámetro que está puesto ahí, eso hay que checar. Por ejemplo, chicos, si aquí yo tuve 0.49 algo. Eso significa que por la tolerancia de los elementos pudo haber tenido ese error. Supongamos que es algo que no tiene tolerancia y que debió haber salido 0.5. Exacto. Eso significa que alguien les está construyendo algo que ustedes no pidieron. Ahora, en un caso peor, digamos, me debió haber salido 0.5, pero me salió un número mucho menor, ¿de acuerdo? O un número mucho mayor. Eso significa que una de las resistencias no es la que debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes deben hacer es enviarle de vuelta a la persona que esté armando, soldando, o trabajando con la planta, o si ustedes mismos pues pusieron la resistencia, en este caso de este circuito, pusieron una resistencia que no es del nominal que les dijeron. Suele pasar, ustedes van a una electrónica, denme qué sé yo, un sensor de temperatura y les metieron un transistor. ¿De acuerdo? Suele pasar. Entonces, y les dijeron que era un nominal, no verificaron, le pusieron al momento de sacar la planta, entonces no funciona como debe funcionar. La prueba, el modelado de caja negra, a pesar de que yo tenga todos los nominales de la caja blanca, me sirve para validar mi modelo de caja blanca. ¿De acuerdo? Si todo funciona normal, ¿de acuerdo? Si tanto los datos reales como la caja blanca y la caja negra están bien, pues puedo usar cualquiera de los dos. Asegúrense de hacer esto. Si algo no me queda claro, por ejemplo, ustedes quieren saber qué nominales metieron ahí de esa resistencia, entonces hacemos el modelo de caja gris. Con eso podríamos determinar el nominal que está ahí puesto y hacer correcciones, ¿no? Porque a veces suele pasar que en los sistemas es más complicado, es más simple hacer una corrección, ¿de acuerdo? Que cambiar todo el sistema. Entonces lo que haríamos es en este caso hacer una corrección, poner otra resistencia en serie para completar los 100. ¿De acuerdo? O sea, ya ustedes verían la forma de solucionar el problema. Luego de haber hecho eso, entonces comparamos los tres. Lo más importante es que siempre se haga un modelo físico. ¿De acuerdo? Se llama modelo físico a pesar de que está hecho en software. Pero se le dice modelo físico porque no tenemos en consideración las ecuaciones matemáticas, sino que la física en sí del sistema. Si todos los valores coinciden si los dos modelos, caja blanca, caja gris, coinciden con con el modelo físico, al momento de implementar el controlador, le ponemos aquí al controlador de ley que va a pasar la prueba de ese controlador también, si controlamos caja blanca, si controla caja negra, si controla caja gris o modelo físico, podemos decir que el sistema ya pasó una de las pruebas de control, que sería la primera. De esa vamos a hablar luego, ¿no? Ya luego que hablamos de estrategias de control. Pero así, chicos, se aseguran ustedes, sin haber puesto todavía nada en funcionamiento, a menos solo la entrada y salida, nada más, se aseguran el funcionamiento del sistema de control. Es importante hacer estas pruebas de tal manera que luego bajo el código del sistema de control y todo va a funcionar muy bien. ¿Ok? A diferencia de estar haciendo pruebas, no bajo un control, no funciona, ¿qué será? Cambio otro parámetro. Ya, esto es la estrategia que se usa para el diseño de sistemas de control. Ya. Ahora, ustedes deben hacer lo mismo, solo que con su capacitor de 0.1 microfarad. Es decir, exactamente lo mismo. Leer con el Arduino, hacer la caja blanca, ya de antemano deberían haber hecho la caja blanca, luego hacer el modelo tener el modelo de caja negra tal cual yo lo hice hoy día,
Y luego deberían hacer el modelo de caja gris, asumiendo que una de las resistencias no funciona. Ustedes podrían decir cualquiera de ellas. Ahora, en este sistema, si le pongo de incógnita esta resistencia, vamos a llegar a una indeterminación. ¿De acuerdo? No lo va a poder resolver. Pero entonces, como son resistencias, pues simplemente tomamos del aparato de medida y probamos una. Aquí lo que estoy haciendo es un ejercicio que demuestra cómo se aplica el modelo de caja gris, ¿ya? Y en casa también ustedes lo podrían tranquilamente armar con su Arduino y estos elementos que los ven ahí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, Inge, en los operacionales que está utilizando, ¿cómo les está polarizando? Ya. Ajá. Ya. Si el operacional te dice más BCC menos BCC, asegúrese de poner más y menos, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que él necesita una referencia y la referencia en el operacional va a ser la diferencia entre los dos. Entonces, la diferencia entre los dos va a ser 0. Si a un operacional que dice más BCC le estoy poniendo 0, ¿de acuerdo? La diferencia de potencial de un lado va a ser 12 voltios y del otro menos 12 voltios. Ahí puede ser que tengan un problema. Ya. Ya, Entonces le polarizan le con más. polarizan positivo y negativo. Ahora, Ya. sí, por ejemplo, si digamos, en el caso de no tener, por ejemplo, una fuente negativa, pues ya saben, 2 baterías, el cero común, y ya tenemos más menos, ¿de acuerdo? Ahora, si no está así, entonces pueden hacer todo con el Arduino. Es decir, aquí le conectan el pin 7 directamente y acá le pueden poner la salida analógica, la entrada analógica, perdón, del Arduino, ¿no? Directamente así. Solo tengan, o sea, solo tengan cuidado de lo que conectan, ¿no? Porque, bueno, ahora los puertos USB tienen un protocolo bastante seguro que si sienten una caída de tensión muy fuerte, perdón, un pico de tensión o una subida de corriente, te desconectan el hardware, ¿no? Pero tengan cuidado con eso. Como estamos con estos circuitos, no va a haber ningún problema. Profe, Sí, me confundí un poquito ahorita que dijo que si es que no tenemos la fuente negativa, le conecte 2 baterías y un cero común. O sea, le conecto en VCC positivo, le conecto los 12 voltios, al otro lado conecto el negativo, ¿verdad? Nada más. no. O sea, si tú le haces con una batería, le pones más, menos, menos, más, ¿no? Así hacemos una de más, menos 12. De acuerdo que si le ponemos en serie, lo que hacemos es aumentar el voltaje, ¿no? Entonces, ¿sí saben poner una batería, una fuente negativa? Restando, sí, restando fuentes Ya, para hacerle negativo. ya, súper. Entonces, cuando tienen un operacional más BCC menos BCC, entonces al uno más 12, el otro menos 12. O más 9 si son baterías de 9 voltios, el otro menos 9. Porque lo que pasa es que si no le ponen así, van a tener una diferencia de voltaje de 0 a 12 y la entrada de o más bien la salida del operacional que va a la, que va a la entrada del circuito, va a darte 12 sin tener nada. ¿De acuerdo? Va a dar 12 sin tener nada a la entrada. O 9 voltios, ¿no? Lo que con el voltaje que se esté alimentando el operacional. Creo que el TL074 desde 5 o desde 7 lo que se alimenta. No recuerdo bien. Revisen en el datasheet, por favor. Ya. Si, como les digo, si no tienen, pues pueden ponerle directamente aquí pueden ponerle directamente aquí la salida del Arduino y aquí la entrada analógica del Arduino, el acero, ¿no? Como están trabajando solo Arduino, ¿no? Es decir, no están conectando
fuente externa, no hay ningún problema. Para este ejercicio no habría ningún problema. Luego sí habría problema con los otros. Ya, profe. Bueno, chicos, entonces ya les subo la tarea y nos vemos el día de mañana en proyectos. Que tengan una buena tarde. Inge, ¿me puede por favor subir esta clase lo más rápido posible para hacer? Ya que se convierta, les subo, chicos. Ya, muchas gracias, Inge. Ya, Listo, Inge, gracias. Ya, profe, Gracias, dice sí. maximum supply voltage 18 voltios, dice. Entonces pueden ponerle de 9 para arriba, ¿no? O sea, las baterías, las que se puede hacer la polaridad de estas son baterías de 9 voltios. Sí, pero de aquí también dice un dual supply voltage y ahí en cambio salen 5 voltios. Dual Splash Voltage. Yo le he puesto desde 9, más menos 9, ¿no? Porque han sido las baterías que tengo. Si ustedes tienen una fuente de más menos 5 voltios, pues no habría ningún lío. Lo que sí les digo, chicos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una entrada de 1 voltio y queremos amplificarle 2 veces, pero 2 veces estaría bien. Si le quieren amplificar 6 veces a esa entrada de 1 voltio, ya no estaría bien esa fuente, ¿de acuerdo? Porque 6 por 1, ¿de acuerdo? 6 veces. Y si le estás alimentando con 5, polarizando ¿cómo se llama? El circuito con 5, entonces ya ahí vamos a tener un problema. Pero bueno, eso más va a ser para la clase de proyectos del problema que para esta de aquí, ¿no? Porque aquí todo va a ser digital. Ya, entonces aquí, en esta clase aquí directamente lo podría alimentar entonces al con el Arduino y las entradas igual al Arduino. La entrada y la salida que iría al Arduino. Sí, no habría lío. Ya, profe, gracias. Ya, chicos. Listo, chicos. Entonces ya nos hablamos mañana. Hasta mañana. Ya, profe, pásame. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.